A ver, este de hace un par de semanas. Dice, con relación a lo dicho por Marco, es verdad que Oliverio Cowdery, David Wilmer, Emma Smith abandonaron la iglesia, pero hasta el día de su muerte nunca negaron ser testigos de las planchas y del ángel que se las mostró. Por lo tanto, ustedes piensan que si hubieran sido un montaje, una falsa, no habrían sido los primeros en denunciarlo. No, porque hay mucha gente que afirma algo y luego deja de creer y no lo denuncia. ¿No? No es tan raro eso. Imaginemos que estas personas dieron testimonio del libro de Mormón de las planchas y luego se fueron. Tal vez ni les interesó negarlo. O tal vez pensaron que si lo negaban, tenían que reconocer que habían sido engañados y eso es vergonzoso. Es una vergüenza admitir que a uno lo estafaron. Dice, al menos Martín Harris, hasta en su lecho de muerte, reafirmó los hechos. Y qué bueno que me diga esto, porque Martin Harris creía en cualquier cosa. Mira, bueno, a ver, empecemos. Ricardo afirma que los testigos de las planchas, Emma no se cuenta entre esos testigos, dicho sea de paso, jamás negaron la realidad de esas planchas, pero eso no significa nada. Martin Harris, quien Ricardo dice que afirmó su testimonio en su lecho de muerte, también dio su testimonio de otras escrituras que contradicen a la realidad mormona. Un reporte en Mormon Think nos cuenta cómo Martin Harris creía en cualquier cosa. Incluso antes de convertirse en mormón, Harris había cambiado de religión al menos 5 veces. Después de la muerte de Smith, Harris, con este patrón anterior, permaneciendo en Kirtland y aceptando a James J. Strang como el nuevo profeta del mormonismo, quien afirmó tener un nuevo juego de planchas y testigos sobrenaturales para autenticarlos. En agosto de 1846, Harris viajó a una misión a Inglaterra para la iglesia estrangita, pero la conferencia mormona se negó a escucharlo. Cuando insistió en predicar fuera del edificio, la policía se lo llevó. Claro, él quería ir a predicar a los mormones de que los estranjitas eran la verdadera iglesia. Y le llamaron a la policía. Ay, con razón la esposa estaba tan preocupada cuando estuve con Smith. Dije, no, mi esposo es demasiado crédulo. Sí, la esposa, y como decía ¿cómo se llama? El programa este de South Park, cada vez que hablaba Martin Harris, la musiquita decía, dum, 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 Ah, dum, dum, dum. dum, 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 dum. Sí. Dame, estúpido. Y cuando hablaba la esposa, smart, 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 como inteligente. Para 1847, Harris había roto con Strang y aceptado las afirmaciones del liderazgo de su compañero, testigo del libro de Mormon, David Whitmer. Que David Wilmer, recordamos, nunca negó el testimonio del libro de Mormon, pero negó su testimonio de José Smith. El apóstol mormón William E. McClellan organizó una congregación whitmerita en Kirtland y Harris se convirtió en miembro. Para 1851, Harris había aceptado a otro líder de una facción de los santos de los últimos días, Gladden Bishop, como profeta, y se unió a la organización de Bishop con sede en Kirtland. En 1855, Harris se unió al último hermano sobreviviente de José, William Smith, y declaró que William era el verdadero sucesor de José. Harris también estuvo brevemente intrigado por Roll and Book, una escritura sobrenatural entregada a los Shakers, o sea, nada que ver con los mormones. Para la década de 1860, todas estas organizaciones se habían disuelto o declinado. En 1856, su esposa Caroline lo dejó para reunirse con los mormones en el territorio de Utah, mientras él permanecía en Kirtland y daba recorridos por el templo a visitantes curiosos. Hay otras historias también de Harris, que ya hemos hablado allá en el episodio 18, y ahí pueden escuchar más de cómo Harris pensaba que Jesús se le apareció en forma de siervo. Claro, estaba caminando por el bosque y se le apareció un ciervo y dijo, ah, mira, acá está Jesús. Otra vez tenía una vela en la casa, la vela empezó a chisporrotear y él estaba convencido y dio testimonio de que era Satanás en forma de vela. Entonces el tipo este era un desastre, que creía cualquier cosa. El resto de los testigos tampoco negaron el libro de Mormon, pero como digo, tal vez lo hicieron porque no querían avergonzarse. eh, Algunos volvieron porque estaban arruinados y pensaron, mira, yo como fui uno de los testigos originales, si vuelvo a la iglesia me van a tratar como rey, ¿no? Agrega Ricardo. Manu falta a la verdad al decir que Oliverio Cowdery fue humillado por el presidente Brigham Young al aceptarlo de vuelta a la iglesia. La verdad es que fue Thomas B. Marsh el que humildemente pidió ser readmitido a la iglesia y el presidente Young le permitió hablar a la congregación y ésta por sostenimiento unánime apoyó su reintegro. En ningún momento lo denigró. Ok, veamos entonces.
Eh, Aquí tenemos la historia de Thomas B. Marsh, ¿no? Y si no recuerdan, Thomas B. Marsh es el que hasta en la época de Monson dio un discurso en la conferencia diciendo que Thomas B. Marsh, que había sido uno de los miembros originales de la iglesia, uno de los apóstoles originales, se fue de la iglesia porque a la esposa le engañaron y le dieron menos latilla en la leche de la que se merecía, entonces se ofendieron y se fueron, demostrando así la razón de que mucha gente se va por las razones más estúpidas de la iglesia. Pero eso no fue la razón por la que Thomas Bernmarsh se fue. Sí, yo me Thomas acuerdo que yo Bernmarsh, tenía ese discurso, perdón, cuando estaba en la misión, lo tenía, era de los que escuchaba así, junto con mi música, ese ujú. de la natilla, y hasta hacía así el tono, el traductor. Sí. Oh, sonaba como Monson. Ajá, le hacía así y quería hablar como igual, se fueron por la natilla, o algo, pero sí, sí me acuerdo de ese discurso. Ay, qué ridículo. Am, claro, nos muestra de cómo la gente a veces el testimonio es tan débil, ¿no? Que está dispuesta a abandonar su salvación por algo tan pequeño como eso. Pero la realidad es que Marsh no se fue por eso. Marsh se fue porque quedó espantado con la violencia que practicaron los mormones, ¿verdad? Él sabía de los danitas, como apóstol que era, él sabía que José tenía su fuerza privada de los danitas, que era una fuerza de matones, ¿no? Era un, ¿cómo se diría? Un ejército privado, un tipo de cosa que cuando alguien se iba de la iglesia, te hacían ir. Te hacían ir o desaparecías, ¿no? Era muy violento todo esto. Y a él no le gustó y se fue. Luego, cuando estaba viejo y totalmente en la quiebra, cruzó el país entero buscando unirse con los mormones en Utah, y luego de dar un discurso pidiendo perdón, Brigham Young tomó el podio y dijo, y por si no me creen, esto está en el mismo sitio de la BYU, en el diario de discursos, de nuevo, les voy a dar el enlace, esto es lo que dijo Brigham Young. Yo no sé si tengo acá el discurso. Ahí está. Supongo que el hermano Marsh no se ofenderá si hablo un poco de él. Hemos manifestado nuestros sentimientos hacia él y conocemos su situación. Con respecto a la reconciliación de esta iglesia con él, puedo decir que esta iglesia y la gente nunca estuvieron insatisfechos con él, porque cuando los hombres y las mujeres apostatan y se alejan de nosotros, no tenemos nada que ver con ellos. Si hacen lo que es malo, sufrirán por ello. El hermano Marsh ha sufrido. Él les ha dicho que es un anciano. ¿Creen que yo soy un anciano? Podría demostrarles a esta congregación que soy joven, porque podría encontrar más muchachas que me eligieran por marido que cualquiera de los jóvenes. El hermano Tomás se considera muy anciano y enfermo, y ustedes pueden ver que lo es, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la causa de ello? Dejó el Evangelio de la salvación. ¿Cuál creen que es la diferencia entre su edad y la mía? 1 año y 7 meses, y es 1 año, 7 meses y 14 días mayor que el hermano Heber C. Kimball. El mormonismo mantiene a los hombres y a las mujeres jóvenes y guapos. Y, y cuando están llenos del Espíritu de Dios, no hay ninguno de ellos que no tenga un resplandor en sus semblantes, y eso es lo que nos hace jóvenes a ti y a mí, porque el Espíritu de Dios está con nosotros y dentro de nosotros. Cuando el hermano Thomas pensó en volver a la iglesia, la pluralidad de esposas lo inquietó mucho. Mírenlo. ¿Creen que necesita preocuparse? Yo no, pues dudo que pudiera conseguir una esposa. No sé por qué eso podría haber preocupado a un anciano enfermizo como él. Ok. O sea, ya acá ya esto es cualquiera. Es como un chico en la primaria burlándose de otro, ¿no? Ah, yo tengo más novia que vos. eh, ¿Qué te importa si la poligamia es algo malo? Si nadie se va a querer casar con vos. Es tan infantil el insulto, ¿no? Pero Pues claro, Rodrigo dice que no, eres feo. sos feo y viejo. Y yo, mira, a mí todas las chicas se quieren casar conmigo. Oh, sí, tan guapo que era él. Ay, no. Se Ah, me hace que ha de haber sido bien desagradable. oh, y la inseguridad, porque proyecta inseguridad. Vos sabés que yo fui algún día voy a hacer un tour del museo de las hijas de los pioneros de Utah. Hay museo por todo Utah de eso, ¿no? Pero en Salt Lake hay uno enorme, como de 3 pisos.
Y una vez fuimos y una señora vino, una misionera, y nos hizo un tour. No, no es misionera, una voluntaria. Nos hizo un tour y nos dijo, ese sombrero y este bastón son de Brigham Young. Y Brigham Young usaba un sombrero de copa enorme porque era tan bajo que eso lo ayudaba como a sentirse que era alto, ¿verdad? Oh, O sea, y si vos ves la cama de Brigham Young ahí en la casa del Lion House, en Salt Lake, al lado del templo, es una camita, así que parece una camita de chico, ¿viste? Falta que tenga el marco con el autito, ¿viste? Pero era, yo creo que es eso, es la inseguridad de él, entonces él con hablaba razón así, ¿no? necesitaba tantas esposas, ¿no? Para compensar eso. Sí, o sea, hay gente que se compra carros enormes ahora y él lo que hacía era tener muchas esposas para compensar, Eso iba a como que decir. estaba Si medio hubiera vivido hoy, acomplejado. hubiera tenido tremendo camioneta, así. Una F-150, algo así. Pero si Brian quería casarse con una chica, qué sé yo, Ajá, ¿la chica tenía derecho a decir que no? ¿O sí, tenía que casarse así o sí? sí, sí, tenía derecho. Eh, pero recordemos lo que pasó cuando le decían que no a José Smith. Las humillaba, las llamaba prostitutas, las llamaba mentirosas. O sea, era peligroso decirles que no. Era una situación espantosa. O sea, es como presión social, ¿no? No te obligo así que te lleve con una pistola, pero te voy a manchar la reputación, para toda la vida, ¿no? Ujú. Y sí, Pero si vino el profeta a mi casa ajá, a decirme, quiero casarme con tu hija de 15 años y sí. yo soy un miembro fiel y, o no, pero no le voy a decir a mi hija, casate, 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 que todo el ambiente, o sea, el Brigañán era Ah, como sí, una sí, sí. especie de reyesuelo, él no, él hacía lo que se le daba la gana. ¿Sabes lo que pasa? Que esto, bueno, ya en la época de Brigham Young no, era todo muy abierto. Pero en la época de José era todo secreto, ¿viste? No, no, nadie sabía con quién estaba casado él, más que las mujeres con las que estaba casado él. Pero después con Brigham, la verdad que no, estaría bueno investigar eso, ¿ah? ¿Qué pasaba Bueno, si o alguien sea, le decía que no a Brigham? Smith se usó como a las hijas, ¿no? A las jovencitas, para andar prometiendo exaltación a sus familias si ellas se Ujú. casaban. O sea, así como ese tipo de coerción, digamos, si hubo en el caso de Smith. Brigham Young, no sé, la verdad. Sí, no, no, no tengo ni idea, pero es buena pregunta. Porque los miembros son muy buenos para esconder abajo de la alfombra, ¿no? Lo que hizo José. Pero de Brigham como que no hablan mucho porque ya no lo pueden negar. Es tan abierto todo, ¿viste?